les digo para ya ir metiéndonos con terminología también, a esas registraciones contables las vamos a llamar, que al momento que hacemos esas registraciones contables, vamos a llamar que existen para ello lo que llamamos variaciones patrimoniales. Es decir, al momento que vamos haciendo cada una de esas registraciones, vamos a analizar qué variación patrimonial me genera esos asientos que hagamos. Este tema, esto puntualmente de variación patrimonial, lo veremos dentro de 10 días, no es ahora, pero sí como para que nos vayamos familiarizando con la terminología, ¿no? Entonces, dijimos que el proceso en sí es la registración contable correspondiente. Esa registración contable correspondiente es a través del libro diario. Ese libro diario que está programado en forma cronológica, de manera tal que para poder hacer la registración en ese libro diario me voy a basar de un sistema. ¿Y cuál es ese sistema? El de partida doble, que me va a permitir poder contemplar y manejar siempre el tema de la igualdad. Entonces, cada vez que se registra una variación patrimonial, es decir, cada vez que se registra un asiento contable, estamos diciendo eso, el total de los importes imputados en las cuentas correspondientes al primer término activo deberá coincidir con el total, pero en signo contrario, de las cuentas del segundo término. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que siempre tenés que mantener la ecuación contable. ¿Qué digo con esto? Supongamos que no existe nada en esta empresa, lo primero que voy a decir es esto. Compré una mercadería y quedó pendiente de pago. Compré esa mercadería por 10 pesos y me quedó adeudado al proveedor. Entonces voy a tener, para esa registración contable que yo haga, voy a tener un incremento en mi activo 10 pesos por esa mercadería que ingresa, pero a su vez también voy a tener un incremento en mi pasivo, una deuda con mi proveedor por 10 pesos porque no la pagué. Entonces, esa misma situación, es decir, la situación de comprar esa mercadería y quedar pendiente de pago con mi proveedor, quedar adeudado con mi proveedor, hace que esos 10 pesos de incremento de mi activo también generen 10 pesos de incremento en la deuda que ahora yo tengo con el proveedor. Por ende, la ecuación sigue manteniéndose. Por eso dice que con sentido contrario. ¿En qué sentido? Sentido contrario esto. En sentido de que, acá en este caso particular, estamos diciendo de que se incorpora un bien, pero así como se incorpora un bien, yo ahora tengo una deuda con el tercero. Entonces, digamos, tenés que, el día de mañana, tener que cancelar esa deuda con el tercero, porque hoy lo tenés representado como deuda. Entonces, de esa manera, seguís manteniendo la ecuación, pero estás teniendo, cosa que antes no tenías hasta el momento, estás teniendo una deuda con tu proveedor. Pero estás teniendo una deuda con tu proveedor porque ingresaste este bien. Eso digo, va de la mano, una cosa va de la mano de la otra. Por eso es el método de partida doble. Que de hecho, acá hay algunas cositas que por eso nos va a permitir ampliarlo. Pero quiero ir primero otro poquito de acá porque si no, después llego del otro y les dejo los dos. Pero digo, es complicado poder manejar todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que además nos sigue incorporando de información? Que una vez que nosotros dijimos que esta era la ecuación básica, en donde habíamos dicho que el activo, que son los recursos y los derechos que posee el ente, era igual al capital ajeno que financia eso, o más el capital propio que financia esto que estamos diciendo, todo lo que entiende de esta ecuación, ¿no? Todo lo que entiende
que es del margen izquierdo de la ecuación para lo que es el sistema de partida doble necesario para hacer nuestra registración contable, a todo lo que figure dentro del lado izquierdo de esta ecuación lo va a llamar que forma parte del debe. Y a todo lo que aparece del lado derecho de la ecuación vamos a decir que forma parte del haber. Sé que vamos sumando complejidades. Entonces, dijimos que este activo tiene que igualarse con el pasivo más el patrimonio neto. De esa manera puedo decir que tengo la ecuación contable básica formando parte de la misma. Ahora bien, ¿qué nos dice a su vez o qué nos permite ir avanzando para poder armar el famoso asiento contable? Sí. Antes de que siga, porque tiene que ver con esa parte. Sí. Si yo le cambio los signos, cambiarían de lugar. O sea, el activo pasaría a ser en el haber, por ejemplo, si baja el activo. Vos podés decir que, o sea que es así, aritméticamente, que tu activo menos tu pasivo es igual a tu patrimonio neto. Claro, pero yo me refiero a que, por ejemplo, en el ejemplo que puso antes de mercaderías y proveedores. Cuando yo, por ejemplo, después cancele la deuda con el proveedor, el pasivo va a disminuir, por ende va a ser parte del debe. Exactamente, sí. Ahí te va a disminuir tu pasivo y te va a disminuir un activo porque con algo lo vas a cancelar. Llámese la cuenta bancaria, llámese dinero en efectivo, ¿no? Lo estás cancelando, exactamente. Pero volvés, vas a disminuir. Así como ahora te digo que aumentó tu activo y te aumentó tu pasivo y te quedó, entre comillas, colgado esa deuda, mañana cuando la canceles, el bien lo tenés, ya está, listo, no hay ningún problema. Esa deuda que tenías con el tercero, vas a disminuirla, ¿no? Vas a registrarlo, estás yendo a un pasito más de lo que todavía había llegado. Esa deuda la vas a disminuir exponiéndola en el debe, y también vas a disminuir tu activo porque vas a tener que cancelar con algo, llámese cuenta bancaria, dinero en efectivo, lo que sea. Y ese activo, para que se te disminuya, va a estar en el haber. Pero es un pasito más de lo que todavía estaba diciendo. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Digo que todo lo que está en este primer cuadrante todavía no está completo porque estamos trabajando con la ecuación básica y queremos llegar a la dinámica. Lo vamos a llamar que está en el debe, y todo lo representado por el margen derecho vamos a decir que expone nuestro haber. Acá vamos a decir que lo del debe es porque se debita cuando registremos según el método de partida doble, y cuando digamos que algo esté en el haber, vamos a decir que se acredita. Es decir, la registración que yo, volvemos a la misma, compré esa mercadería y quedó pendiente de pago, se debitó el ingreso de esa mercadería, me ingresó al patrimonio y se acreditó la deuda que ahora tengo con el proveedor. Es decir, voy sumando elementos a considerar de lo mismo que estábamos hablando, porque yo no cambié, la historia es la misma. Es esta remera que ingresó y que le adeudo al proveedor. Nada más que vamos a ir sumando terminología necesaria para poder armar y realizar los asientos contables. Entonces, y bueno, y recordando acá, digamos, lo que habíamos dicho hace un tiempo, hace un ratito, digo, que era que el patrimonio neto va a estar conformado por el aporte de los propietarios que dijimos, que contablemente lo vamos a trabajar bajo la cuenta capital, y los resultados acumulados. ¿Quiénes son los resultados acumulados? Son los resultados de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio. En realidad, a medida que vas cambiando, vas pasando, es el resultado de ejercicios anteriores. ¿Cómo?
Perdón, profe, ahora sí. Por ejemplo, la ganancia que me quedó de la venta de esa remera. Por ejemplo, nunca la había vendido, ¿no? Pero la había comprado. Pero cuando la vendas, está bien. Cuando la vendas, sí. Sí, cuando la vendas, sí. Pero te hago una salvedad. Todavía, por eso ahí vuelvo a lo mismo, estamos trabajando con la igualdad básica. Vamos a necesitar pasar a la dinámica, que es la que me va a permitir poder registrar eso. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me va a hacer la dinámica? La dinámica me va a permitir hacer modificaciones en ese patrimonio neto, y esas modificaciones justamente van a venir de la mano de los resultados, que podrán ser positivos o negativos, dependiendo de lo que sea, y esas modificaciones me van a permitir modificar ese patrimonio. Entonces, ahí sí, ahora sí seguimos avanzando y ahí viene de la mano de lo que me decían. Entonces, para este sistema que dijimos de partida doble que necesitamos para poder hacer las registraciones correspondientes, va a ser necesario que avancemos y no nos quedemos en la ecuación básica y poder pasar a conformar la ecuación dinámica, que es la que en definitiva va a ser base, digamos, para hacer las registraciones que nosotros necesitemos realizar. Pero voy a necesitar llegar a esa ecuación dinámica para poder decir de un cuadrante qué sería y de qué otro cuadrante, digamos, del lado derecho y del lado izquierdo, en función al sistema de método de partida doble, para poder dejar representado, ¿no?, qué representaría cada uno de ellos. Por eso es que vamos paso a paso avanzando sobre eso. Entonces, dijimos, y esto simplemente para volver a recordar y desmenuzarlo bien para poder pasar a la ecuación dinámica que les digo, que ese famoso capital, dijimos que estaba conformado, ese famoso patrimonio neto, que estaba conformado por el capital más los resultados acumulados. Y los resultados, recién acabamos de decir, ¿no?, que el capital más los resultados acumulados, que son los de ejercicios anteriores y del ejercicio, ¿no? Resultados en general, digamos, que en definitiva son los que me van a permitir modificar o no el capital, el patrimonio neto. Digo o no porque parte de esos resultados acumulados pueden ser algunos que formen parte de ganancias reservadas, en donde no, digamos, no va a tener una asignación específica a eso que voy a considerar. Entonces, por eso acá te dice que, bueno, a veces es necesario reservar, es decir, parte de esos resultados acumulados, derivarlo a lo que llamamos ganancias reservadas o reservas, mientras que los resultados también vas a tener parte de esos resultados acumulados que van a formar parte de resultados de libre disponibilidad, como son los resultados no asignados. Es decir, esos resultados acumulados, algunos van a tener una asignación específica a través de lo que llamaremos ganancias reservadas, y otros que no van a tener una asignación específica y que van a ser de libre disponibilidad, lo vamos a llamar resultados no asignados. ¿Por qué? Porque no tienen una asignación específica, a diferencia de las ganancias reservadas que sí la tienen. De esta manera, si abrimos toda esta información, decimos que los resultados acumulados estarían formados por las ganancias reservadas, los resultados no asignados de ejercicios anteriores y los resultados no asignados de este ejercicio, ya sea positivo o negativo. Estoy diciendo esto mismo que estaba acá, nada más que lo estoy desmenuzando aún más. A eso voy. Entonces vamos de nuevo. Lo que dijimos de los resultados acumulados, dijimos que está formado por las ganancias reservadas y que tienen una asignación específica, y por aquellos que no tienen una asignación específica, que lo llaman resultados no asignados.
Entonces, por un lado están las ganancias reservadas de esos resultados acumulados, y por el otro lado están los resultados no asignados, que vienen de ejercicios anteriores o de este ejercicio, que sería esto, ¿no? Y de este ejercicio puede ser positivo o negativo, ¿no? Por eso. Entonces, el patrimonio neto está conformado por el capital más los resultados acumulados. ¿Qué sería toda esta información? Sí. Sí, me imagino, por eso trato de ir lo más despacio posible. Y los resultados no asignados y las ganancias están dentro de los resultados acumulados. Todo esto está dentro de los resultados acumulados. Todo. De los cuales acumulados le vas a dar una asignación específica, que son las ganancias reservadas. Y otros que no le vas a brindar una asignación específica, que van a ser de libre disponibilidad, y los vas a llamar resultados no asignados. Entonces, ¿cómo te va a quedar esta ecuación que dijimos antes, que era el patrimonio neto conformado por el aporte de los propietarios más los resultados acumulados? Esos resultados acumulados en realidad viene con información, digamos, desmenuzada. ¿Cómo es esa información desmenuzada? Es ganancias reservadas, porque tienen una asignación específica, o aquellas que no tienen una asignación específica y que vos tenés la posibilidad de poder utilizarlos porque son de libre disponibilidad, justamente esa es la diferencia, a lo que vamos a llamar resultados no asignados. Ahora bien, esos resultados no asignados van a poder provenir de ejercicios anteriores, digamos, o los propios de este ejercicio. Y los propios de este ejercicio van a poder ser positivos o negativos dependiendo de lo que ocurra en este ejercicio, ¿no? Gracias. ¿Sí? No, por favor. Pero por eso digo, primero a grandes rasgos, ¿cómo es? El patrimonio va a estar conformado por el aporte de los propietarios más los resultados acumulados. Eso es, a grandes rasgos es eso. Eso es el patrimonio neto. El aporte de los propietarios más los resultados acumulados. Esos resultados acumulados, en definitiva, están conformados por dos grandes mundos también. Por un lado están aquellos que tienen una asignación específica, a los que vamos a llamar ganancias reservadas o reservas, mientras que otros no tienen esa asignación específica y son de libre disponibilidad, y lo vamos a llamar resultados no asignados. Supongamos que, como les decía los otros días, resultados acumulados son 10 pesos, digo cualquier cosa, 10 pesos. Esos 10 pesos, ¿cómo podrían estar conformados? Vuelvo a repetir que estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Esos 10 pesos podríamos decir que 3 tienen una asignación específica y 7 quedaron como resultados no asignados, que son de libre disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si el día de mañana la empresa quiere hacer una distribución, va a poder hacerlo por estos 7, no por los 10. Por eso esos son de libre disponibilidad. No son resultados no asignados, mientras que los otros sí tienen una asignación a través de las reservas o ganancias reservadas. Profesora, y sí. Por ejemplo, estas ganancias reservadas, ¿en qué se pueden, para reinvertirlas, por ejemplo, en la empresa? ¿Puede ser? Reservadas, cuando veamos la parte de patrimonio neto, van a ver que hay algunas que son algunas que son legales, algunas que forman parte del estatuto que conforma la empresa. Es decir, ¿cuál es la idea? La idea es que vos no la puedas distribuir. Es un dinero que forma parte del patrimonio, que tiene una asignación específica. Es como cuando te lo llevo en otra cosa que no tiene que ver con las empresas, pero sí tiene que ver con un consorcio de propietarios. Lo llevo a otra cosa más quizás más palpable. ¿Cuántas veces les ocurre que, digamos, viven en un edificio y se asigna a reserva cierto dinero? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que justamente lo están separando y lo están asignando a algo, no sé, a un gasto extraordinario que pueden llegar a tener mañana o lo que fuera.
Pero ¿cuál es la idea? La idea es que después no lo utilicen, no es algo que decís, uy, se rompió tal caño y voy a hacer... No, ya tiene una asignación específica, está para otra cosa. Lo que no quedó con esa asignación, fíjate y hace lo que se puede hacer. Pero esa reserva es porque ya tiene una asignación específica. Entonces, esa es la diferencia. En una empresa lo que buscas es decir, bueno, a ver, hay ciertas cuestiones que van a formar parte de tu patrimonio en el cual vos le vas a dar una entidad propia específica, a diferencia de otras, de ser resultados, digo, a diferencia de otras que no van a tener esa asignación y que vos vas a poder manejar qué hacer con ellas. Cuando veamos patrimonio neto, vamos a ir puntualmente a ampliar esto que estamos diciendo. Ahora lo estamos viendo con la intención de poder pasar a la ecuación dinámica que nos va a ser de base para hacer las registraciones contables. Entonces, en función a eso, decimos que el patrimonio neto va a estar conformado por su capital, o sea, el aporte de los propietarios, más los resultados acumulados. ¿Quiénes son los resultados acumulados? O sea, el aporte de los propietarios es el capital, más el resultado acumulado que estaría conformado por las reservas o ganancias reservadas, más los resultados no asignados de ejercicios anteriores y del propio ejercicio. Eso quiere decir esto. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Lo que hicimos es ampliar la información, el contenido de esa información, no la cambiamos en nada. Simplemente estamos haciendo esto para que nos sea base para armar la ecuación dinámica que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque esta es la que nos va a permitir ser base para las registraciones contables que vamos a registrar. De esta manera, si yo hago un paralelismo y digo, si esto dije que era el patrimonio neto, yo dije que, por la ecuación básica, el activo dijimos que es igual al pasivo más el patrimonio neto. Dijimos, por ecuación básica, que el activo que tiene el ente era igual al pasivo más el patrimonio neto. Es decir, sus bienes y derechos va a ser igual a la financiación que tenga esos bienes y esos derechos, ya sea ajena o propia. Entonces, en función a eso decimos, transcribimos eso mismo. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Ahora nosotros ese patrimonio neto lo habíamos desmenuzado de cómo estaba conformado ese patrimonio neto. Entonces, ¿cómo dijimos que estaba conformado? Dijimos que estaba conformado por el capital, por las ganancias reservadas, por los resultados no asignados de ejercicios anteriores, es decir, por los resultados acumulados, algunos de ganancias, unos con asignación específica como son las ganancias reservadas, otros sin asignación específica como son los resultados no asignados de ejercicios anteriores, o resultados no asignados de este ejercicio que puede ser positivo o negativo. Esto como una estructura de, digamos, de una ecuación, como estructura general de una ecuación. Sigo diciendo lo mismo, estoy diciendo que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, nada más que amplié, digamos, en cómo estaba compuesto ese patrimonio neto. Y cuando digo que amplié cómo estaba compuesto, es considerar además los resultados que hasta ahora no lo habíamos dicho, porque de hecho uno de ustedes me dijo, ¿y el resultado de tal? Y sí, en la ecuación básica no lo estaba contemplando, lo estaba contemplando dentro de lo que es el patrimonio neto, mientras que en la dinámica cada elemento tiene su manejo. Entonces, si hago un pasaje de término, porque solamente estoy haciendo un pasaje de término en lo que es aritmético, digo, esto es más, no es menos. Ay. Bueno, esto es una más, eso, más. Esperen. Entonces, de esta manera lo que hago es un pasaje de término, es decir, esto que estaba restando lo paso sumando al otro lado, no estoy cambiando nada, simplemente lo traspasé de un cuadrante al otro. Por lo tanto, decimos que
el activo más lo que llamamos pérdida de este ejercicio, si es que así existiera, va a ser igual a mi pasivo más todo el resto de los elementos que conformaban ese patrimonio neto, menos lo que pasamos al otro cuadrante. ¿Por qué hicimos esto? Porque esto nos fue de base para poder decir que todo lo que tengamos de este lado de la ecuación, del lado izquierdo de la ecuación, vamos a decir que esto es el debe. Y todo lo que tengamos del margen derecho de la ecuación, vamos a decir que es el haber. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo primero, hace un ratito, dijimos que habíamos comprado una mercadería y que nos había quedado adeudado con el proveedor. Por lo tanto, la registración contable que vamos a utilizar trabajando el sistema de partida doble, en donde como mínimo voy a contar con 2 cuentas, voy a decir que está ingresando mi mercadería a 10 pesos y al mismo tiempo, es decir, así como se me incrementa mi activo por esa mercadería que ingresa, automáticamente se me va a estar incrementando mi pasivo por esos 10 pesos por la deuda que ahora tengo con ese proveedor. Por lo tanto, ¿qué tuve? Un aumento de mi activo en 10 pesos, pero automáticamente tuve al mismo tiempo un aumento en mi pasivo por 10 pesos. La registración que hice de esa mercadería que me ingresó a través del asiento contable, voy a decir que la registración que hice de la mercadería que ingresó al patrimonio, la debité. Claro. Y voy a decir que esa deuda que tengo contraída ahora con mi proveedor por la compra de esa mercadería y no cancelación de la misma, esa deuda que registré en mi asiento contable, voy a decir que la acredité. Voy a decir que la acredité. ¿Por qué? Porque está en el haber. Es decir, lo que ingresó, que en el asiento contable estoy diciendo que me ingresó mi mercadería y que forma parte de mi debe, voy a decir que lo debité en ese asiento contable. Y lo que expuse como deuda que ahora tengo con mi proveedor, en ese asiento contable, que lo expuse en el haber, voy a decir que para el asiento contable yo lo acredité. Entonces, a ver, tengo algunos elementos acá que nos van a permitir poder avanzar a desmenuzar lo que estábamos diciendo. Dijimos entonces que el método de partida doble es el que vamos a utilizar para hacer las registraciones contables correspondientes. Y ese método se asemeja a una balanza, ya que tiene iguales condiciones de equilibrio de un lado y del otro lado de la ecuación. Es decir, en el ejemplo que recién dijimos, tenía un incremento en mi activo de 10 pesos y al mismo tiempo tenía un incremento en mi pasivo de 10 pesos. ¿Por qué? Porque ahora tenía la deuda con ese proveedor. Entonces balancea, es lo que nosotros vamos a ver en los asientos, vamos a decir los asientos contables balancea. Yo no dije que me ingresó por 10 pesos y la deuda la tengo en 15. No puede ser. Algo falta, algo pasa, digamos. Tengo que tener un equilibrio de balanceo entre el debe y el haber. Entonces, dice, acá tenemos 2 conceptos. Uno es el debe, que recién lo representamos, y otro es el haber. El debe lo vamos a llamar en la registración contable como que estamos debitando esa cuenta que estamos incorporando. Si es que estamos incorporando, por ejemplo, una mercadería, estoy incorporando, no sé, un rodado, estoy, no sé, abriendo una cuenta bancaria, entonces estoy haciendo la apertura de la cuenta bancaria, entonces
la estoy debitando, es algo que voy a incorporar. Y del otro lado va a estar el haber. Del otro lado de la misma ecuación, y lo que ya traslado, digamos, en un asiento contable, va a estar el haber. Y ese haber, que va a balancear, lo vamos a decir que vamos a estar acreditando. Es decir, así como yo dije que debité la cuenta, digamos, o el ingreso de esas mercaderías, digo que al mismo tiempo acredité la deuda que tengo con el proveedor. Debité el ingreso de esa mercadería y acredité la deuda que ahora tengo con el proveedor. Entonces, por lo menos tenemos que tener dos cuentas, una que se debita y otra que se acredita. Una que se debita, en nuestro caso la mercadería, y la otra que se acredita, que sería la deuda que ahora yo tengo con el proveedor. Entonces, estas anotaciones que vamos a exponerla en un registro cronológico mediante el método de partida doble, vamos a llamarlo asientos contables. Estas registraciones son los asientos contables. ¿Y dónde se registran? En el libro obligatorio que recién vimos, llamado libro diario. ¿De qué manera se registran? De manera cronológica, no las podés tachar, si no lo podés enmendar, si te pasa algo tenés que hacer la corrección correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que vamos a hacer va a estar dado de la mano de ese proceso, y de la mano de ese proceso es que vamos a hacer las registraciones correspondientes. Y esos son los famosos asientos contables. Entonces, estos asientos contables, lo que hacen entonces va a constar de dos partes. Y siempre estas partes van a igualar porque vienen de la mano, ya ni siquiera de la ecuación básica, sino de la ecuación dinámica, que es la que nos va a permitir poder hacer todas las registraciones contables correspondientes. Entonces, de lo que es la izquierda de esa ecuación, dijimos que lo vamos a llamar debe. Y lo que es la derecha de esa ecuación, dijimos que lo vamos a llamar haber. Quien reciba algo, cuando es quien reciba, estamos hablando de la empresa en este caso, recibió dinero, incorporó dinero, incorporó mercadería, incorporó maquinaria, incorporó el inmueble, incorporó el rodado, hizo la apertura de la cuenta bancaria, incorporó la compra de acciones, no sé, lo que fuere, es deudor. Y esa registración significa que voy a estar debitando esos elementos. Y eso va al debe, perdón. Eso va al debe, exactamente. Eso se designa como debe. Eso que se designa como debe es, digamos, va a tener, cuando digo saldo, es la sumatoria de eso, estos 10 pesos. Yo compré esta mercadería por 10 pesos, debité el ingreso de esa mercadería por 10 pesos, está expuesto en el debe, en mi registración contable, y el saldo de esa cuenta, que ahora dentro de 2-3 filminas vamos a ver a qué me refiero con cuenta, el saldo va a ser saldo deudor por 10 pesos. Son terminología que vamos a ir agregando y vamos a ir sumando. Por eso digo, son terminología que vamos a ir agregando y que vamos a ir sumando. Entonces, y del otro lado, lo que dijimos, la deuda que tengo con ese proveedor, que lo expongo en el haber, esa deuda que tengo con el proveedor, ¿no? En este caso, vamos a decir que lo estamos acreditando
esa deuda que tengo con el proveedor bajo el sistema de partida doble, voy a decir que lo estoy acreditando, y el saldo que represente esa deuda con mi proveedor va a ser un saldo acreedor, porque lo estoy acreditando. Viene de la mano de eso. Esos 10 pesos que la deuda que ahora tengo con mi proveedor va a tener un saldo acreedor. Entonces, viene de la mano, porque si no, no se va a entender lo que voy a decir ahora. Dijimos que, ¿quiénes van a formar? Entonces, con este cambio de estructura, de pasaje de término, con este cambio de pasaje de término, terminamos diciendo que el activo es igual, que el activo más los resultados negativos o las pérdidas del ejercicio, resultados negativos del ejercicio, los voy a exponer en el debe dentro de lo que es la ecuación, y todo el resto va a formar parte del haber. Entonces, es por eso que en los libros van a ver que les van a indicar que las pérdidas se debitan y que las ganancias se acreditan. Pero ¿por qué? ¿De dónde viene? Porque si no, no entendemos ni de dónde viene. No, justamente viene de esta ecuación. Las pérdidas o el resultado negativo lo vamos a debitar, y los resultados positivos lo vamos a acreditar. Una salvedad que me olvidé de decirles desde el comienzo, que es toda esta parte de registración, acompáñenlo con el capítulo 1 y 2 del libro de Sistemas Contables de Palem. Vieron que yo les dije que había varios libros y que les iba a ir diciendo a medida que avancemos, más allá de que tenemos base en el libro de teoría contable, vamos a ir sumando otros elementos porque ahora quedó desfasada, digamos, la materia en función a cómo están los libros que estaban planteados con el plan de estudio anterior y no con este. Entonces, para estas cuestiones vinculadas a las registraciones, les sugiero que vean el capítulo 1 y capítulo 2 de sistemas contables, que les va a hacer de base, digamos, que les va a permitir poder ver la parte técnica, teórico-técnica de las registraciones. Perdón, profe. Sí. Esta ecuación que está en la Firmina ya sería la dinámica. Exactamente. Entonces, esta ecuación es la que llamamos ecuación dinámica. Ecuación dinámica. Ecuación contable dinámica. Esta era la ecuación, no me acuerdo dónde estaba, por acá o por dónde andaba, la ecuación contable básica. ¿Dónde está? Bueno, en algún lado estaba. Acá, la ecuación contable básica. Y esta es la ecuación contable dinámica. Esta es la ecuación contable dinámica. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque esta es la que nos va a permitir, poder hacer ya todas las registraciones correspondientes necesarias para poder hacer las operaciones, que tenga el ente, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esta era la famosa ecuación contable dinámica que necesitábamos llegar a ver como para después pasar a contemplar los asientos contables. Entonces, ¿de cómo llegamos? Llegamos a esto. ¿Y por qué fue necesario? Fue necesario porque esto es lo que te permite poder armar, digamos, tener la situación base para poder armar los asientos contables. ¿Alguna pregunta antes que avance otra cosa? Porque yo sé que es difícil, por eso se los digo. A ver, hay cosas, ustedes van a ver, hay cosas que son teóricas, en donde, bueno, lo van estudiando ustedes y eso, y si tienen alguna duda me preguntan. Pero hay otras cuestiones que son técnicas y después prácticas, en donde nosotros nos vamos a sentar más todavía, porque esa parte no le podemos decir léelo, no, o fíjate, no, obviamente porque no tienen base. Entonces, nos vamos a centrar más a cuestiones técnicas y cuestiones prácticas. No quiere decir que las teóricas no,
que justamente sí, también, porque de hecho en el examen lo vas a tener, pero digo, le vamos a poner mayor énfasis para que hay cosas que no les podemos decir, no, bueno, estudialo. No, ya sabés que es ese tema, tal día vamos a ver aspectos que les sirvan a ustedes para sentarse a leer y estudiar, pero no se va a ver todo por una cuestión de tiempo, pero sí todo aquello que sea complejo, que sea técnico, que sea práctico, que no lo podemos delegar, justamente. Entonces, antes de seguir avanzando, por eso digo que sé que es complejo, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Sí, cuéntame. La cuenta ganancias del ejercicio, resultado positivo. Sí. Este es el resultado... ¿qué toqué? Acá. Este es el resultado negativo y este es el resultado positivo. Exactamente. Ya que las reservas y las cuentas del resultado del ejercicio también son de... Ay, te escucho re lejos. ¿La reserva y qué? La cuenta reserva. Sí. De libre disponibilidad. No, si es reserva no es de libre disponibilidad. Ah, no, tenés razón. Y las otras, la de resultados de ejercicios anteriores también es el resultado positivo. Dependiendo, no sé. Ah, ok. Ok, a ver. Puede ser positiva, puede ser negativa. Digo, acá tenés la apertura de las del ejercicio, digamos. Esto va a formar parte, digamos, ¿a qué me refiero? Vos tenés la apertura de lo que es el resultado del ejercicio, de este ejercicio. Entonces acá vos tenés la apertura de cuáles son los resultados positivos y cuáles son los resultados negativos. Estos que ya vienen de ejercicios anteriores, digamos, ¿por qué? ¿A qué voy con esto? El día de mañana, cuando hagas estados contables, cuando armes los estados contables, elementos del activo y elementos del pasivo lo vas a poner en el estado de situación patrimonial. Todos los elementos del activo y todos los elementos del pasivo lo vas a exponer en el estado de situación patrimonial. Y el patrimonio neto solo lo vas a poner en una línea. ¿Por qué? Porque vas a tener un estado propio, que es el estado de evolución del patrimonio neto, en donde vas a tener la información detallada, digamos, de cómo está compuesto ese patrimonio. Entonces, vas a tener otro estado que va a ser el estado de resultados. Ese estado de resultados es el que va a tener o va a formar parte información relacionada con estos resultados negativos o estos resultados positivos que estamos exponiendo aquí. Mientras que en ese famoso estado de evolución del patrimonio neto vas a exponer lo relacionado al aporte de los propietarios más los resultados acumulados. Y esos resultados acumulados iban a estar de la mano de las ganancias reservadas, es decir, de aquellos resultados que tengan una asignación específica, de aquellos que no tienen una asignación específica que provienen de ejercicios anteriores. Entonces, están en otro estadio, digamos, distinto, y de hecho se exponen en estados contables distintos. Estos con estos en el estado de situación patrimonial, los de resultados en el estado de resultados, y todo esto va a formar parte del estado de evolución del patrimonio neto con la información relacionada al patrimonio neto, propiamente dicho. Pero bueno, eso es más adelante. Digo como para poder diferenciar una cosa con la otra. Por eso vuelvo a repetir que estamos diciendo esto mismo con la diferencia ahora que las modificaciones que va a tener ese patrimonio neto a través de las cuentas de resultado negativa o a través de las cuentas de resultado positiva del ejercicio, que lo van a modificar, van a estar contemplados en esa ecuación dinámica. El resto sigue siendo lo mismo, es decir, sigue conformando, digamos, la información que hasta aquí estaba expuesta.
Por eso incluyo esto. Ahí ya, se me agrega el debe que no tiene nada que ver, pero bueno, incluyo esto que estoy marcando. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, vamos a decir entonces, en función a esto, que siempre que exista un aumento en mi activo o en las pérdidas, siempre que exista un aumento en mi activo o en las pérdidas, vamos a decir que se asentarán en el debe, se asentarán en el debe. Mañana, yo el día de mañana quiero decir que, no sé, me voy a tener que hacer cargo de los sueldos del personal, ¿no? A fin de mes voy a hacer la registración correspondiente de los sueldos del personal. No importa si me quedó pendiente de pago o lo pagué, porque, a ver, ¿qué nos puede pasar? En una alternativa, es decir, reconocer que tengo que gestionar, digamos, el pago a los empleados que me prestaron servicio en todo el mes. Por lo tanto, la empresa ahora tiene la obligación de tener que pagarle un sueldo por esos servicios prestados. Entonces, por un lado, voy a reconocer el gasto en sueldos que voy a tener que hacer frente, los famosos resultados, ¿cómo se dice? Resultados negativos. Y por el otro lado, voy a decir, me quedó pendiente de pago, porque puede ser que estoy haciendo la registración y todavía no lo cancelé, o que lo estoy cancelando. Pero, digamos, en el debe, que es lo que estoy diciendo ahora, en el debe voy a representar ese gasto que voy a tener que hacer frente, que van a ser los sueldos de los empleados. Ese gasto va a venir de la mano de ahí. Entonces, por eso dice, siempre que exista un aumento del activo o de la pérdida, se asentarán en el debe. Un aumento de la pérdida, en sentido, un aumento de ese resultado negativo, es hacerme cargo del pago de los sueldos a los empleados. Siempre que exista un aumento en el pasivo, en el capital, aporte de los propietarios, en las ganancias reservadas, en los resultados no asignados de ejercicios anteriores o en los resultados positivos de este ejercicio, se asentarán en el haber. Cuando existen disminuciones, porque puede pasar justamente, ahí viene de la mano, cuando existan disminuciones de lo que estamos diciendo, serán en el lado contrario. Es decir, como dijimos hoy, dijimos que compraba esa mercadería, ¿no? Y que quedaba pendiente de pago. Por ende, se me incrementaba mi activo, mercadería, por el ingreso de esa mercadería, y se me incrementaba mi pasivo por la deuda que ahora tenía con mi proveedor. Ahora bien, también puede suceder que se disminuya porque mañana esa deuda que tengo con el proveedor la cancelo. Cuando yo cancele esa deuda que tengo con el proveedor, voy a tener que informar que estoy cancelando esa deuda con mi proveedor. Entonces, ¿cómo lo voy a informar? Voy a disminuir ese pasivo que tenía. ¿Y cómo lo voy a disminuir? Si lo aumenté informándolo en el haber, lo voy a disminuir informándolo en el debe. Digo, cuando yo registré, contemplé el ingreso de la mercadería, ese incremento de mi activo por 10, con automáticamente el incremento en mi pasivo con esos mismos 10 pesos por la deuda que ahora tengo con el proveedor. Y ahora digo que la estoy cancelando en efectivo. Hagamos por la fácil. Entonces, así como dije que antes incrementaba mi pasivo acreditándolo, ahora voy a disminuir ese pasivo porque lo estoy cancelando, debitándolo. Voy a debitar ese pasivo de 10 pesos y voy a acreditar ese dinero en efectivo que estoy utilizando para cancelar eso. Es decir, va a disminuir mi pasivo
y va a disminuir mi activo también. Porque lo que antes incrementaba por el debe, mi activo, acá, ahora como lo estoy utilizando para cancelar mi pago, lo estoy exponiendo en mi haber. Y viceversa, lo que estaba incrementando en mi pasivo por la deuda que tenía con el proveedor, ahora lo voy a tener que debitar porque lo estoy cancelando. Dejo de tener esa deuda. Para disminuir ese pasivo, así como lo incrementé aquí, para disminuirlo voy a debitar, y para disminuir entonces debité ese pasivo, y ¿con qué voy a hacer frente con eso? ¿Con qué voy a hacer frente a esa deuda? Supongamos, ¿no? Con dinero en efectivo. Bueno, perfecto. Por lo tanto, voy a disminuir mi pasivo en 10 pesos, pero también me va a disminuir mi activo en 10 pesos. ¿Por qué? Porque lo estoy cancelando con ese dinero en efectivo. Entonces, cuando existan disminuciones, van a ir en asientos contrarios, que es lo que estamos diciendo, es decir, aumenté mi pasivo acreditándolo y ahora voy a disminuir ese pasivo debitándolo. Y bueno, y esto que es a rajatabla del sistema de partida doble, en el que cada asiento de importe registrado en el debe tiene que coincidir con el importe registrado en el haber, que era lo que les decía. No puedo decir, me ingresó la mercadería por 10 pesos y tengo una deuda con el proveedor por 15. No, hay algo en el medio que voy a tener que analizar, o hay otro elemento a contemplar, pero ahora en las primeras clases tengo que nivelar, a la primera clase y todo, siempre tienen que estar equilibradas los montos asignados en cada uno de los elementos. Van a ver que no necesariamente solo van a haber dos cuentas que contemple ese asiento contable, que ahora estamos contemplando solo con dos cuentas, pero eso no quita que eso sea así. Mañana puede ser otra cosa también. A ver, puede suceder, supongamos el caso que esa compra que hice, esa mercadería de 10 pesos, bueno, no sé, cancelé 5 con dinero en efectivo y me quedó adeudado al proveedor los otros 5. Entonces, en ese caso hipotético que estoy diciendo, se me está incrementando mi activo mercadería por 10 pesos y tengo, por un lado, un incremento en mi deuda con el proveedor, pero por 5. ¿Por qué? Porque además se me está disminuyendo mi otro activo, dinero en efectivo, porque estoy pagando 5 restante en efectivo. Es decir, me ingresó por 10 pesos, parte lo cancelé y parte me quedó en deuda. Entonces, todos esos movimientos es lo que vamos a ir viendo. Todos esos movimientos es lo que vamos a ir viendo. Bien. Entonces, para eso, para poder comenzar a ver eso, vamos a necesitar trabajar la cuenta como un elemento fundamental y conceptual para hacer las registraciones contables. Entonces, para eso va a ser necesario que, para trabajar en ese sistema contable, trabajar con lo que llamamos cuentas, que para eso deberá darse o reunirse las siguientes condiciones. Ciertos elementos que lo vamos a representar después en cuentas, que dentro de un par de filminas vamos a ver de qué es lo que estoy hablando. ¿Qué puede suceder? Pueden suceder hechos que ocurran, que se generen ventas, que se generen compras, es decir, puedo estar comprando, como dijimos recién, estoy comprando la mercadería, ¿no? La compré en efectivo, listo. No, me quedó pendiente de pago, listo, es otra situación. No, cancelé una parte y la otra parte me quedó adeudada, también, ¿no? Es decir, puedo comprar, puedo vender, puedo estar en la situación inversa, es decir, que yo me dedico a, no sé, a compra-venta de mercaderías o hago la producción y en vez de estar comprando, voy a estar vendiendo, puede ser lo mismo. ¿Cuáles son los otros elementos que vamos a contemplar a través de cuentas en sí? Digo,
esos hechos, digamos, si yo, por ejemplo, estoy diciendo que ingresé a mi patrimonio una mercadería, la cuenta que vamos a utilizar cuando veamos a las cuentas va a ser la cuenta mercadería. Si yo de repente estoy diciendo que estoy ingresando a mi patrimonio un rodado, la cuenta que vamos a utilizar para el ingreso va a ser el rodado. Si lo que estoy diciendo es que estoy comprando un inmueble, el ingreso a mi activo, al patrimonio del ente de ese bien, lo vamos a utilizar con la cuenta inmuebles. Es decir, vamos a ir identificando cada elemento que estoy diciendo que ingresa o no, o egresa, depende de lo que estoy analizando, y a cada situación le voy a poner una terminología a través de una cuenta en particular que me va a reflejar esa situación. ¿Qué quiero decir con esto? Yo dije, por ejemplo, cuando dije el ejemplo de que me ingresó la mercadería y que mantenía la deuda comercial ahora con mi proveedor, la cuenta que voy a utilizar para ese ingreso va a ser la mercadería y la cuenta que voy a contemplar la deuda con el proveedor puede ser que utilice la cuenta deudas comerciales o puede ser que utilice la cuenta proveedores. Digamos, en cuanto a la situación de lo que estoy representando es lo mismo. Las dos son las deudas que tengo con ese proveedor. Pero digo, después vamos a ver que esas situaciones las vamos a representar en nombres de cuentas propiamente dichas. Entonces, por eso acá te va dando ejemplos. Digo, si son bienes de propiedad que tiene el ente, llámese dinero en efectivo, vamos a decir que es caja, llámese dineros en cuenta bancaria, vamos a llamarlo con la cuenta banco, llámese ingreso de mercaderías con mercaderías, si lo que ingresó es una maquinaria, etcétera, 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 ¿no? Bien. Lo que puede pasar también es que, como dijimos, el activo que tiene el ente va a estar conformado por los bienes que posee más los derechos que tienen a su favor. Y esos derechos que tienen a su favor, ¿no? Son, por ejemplo, si yo vendo, no sé, mercadería, lo que produzco, qué sé yo, o hago reventa, no importa, lo estoy vendiendo y en la venta que estoy haciendo con ese tercero quedó, no me canceló y quedó pendiente de cobro para mí porque estoy gestionando ventas. Entonces, esa situación pendiente de cobro para la empresa es un derecho a su favor. Es un derecho a su favor. Entonces, ese derecho a favor de la empresa, mejor dicho, lo vamos a representar a través de cuentas a cobrar. Por eso digo, es decir, vamos a ir identificando cuentas que nos permitan ir mostrando la situación que va ocurriendo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, derechos a favor del ente, vamos a utilizar cuentas que nos identifiquen esa situación. ¿Qué otra situación vas a poder tener? La contraria, las obligaciones que vas a tener con terceros, como por ejemplo con este proveedor que decíamos. Entonces, esas obligaciones que tengas con esos terceros te van a permitir trabajar con cuentas que sean a pagar. Todo lo que sea a pagar van a representar pasivos. Es decir, si yo, por ejemplo, como recién les decía, registro a fin de mes la obligación que tiene el ente de tener que pagarle el sueldo a los empleados, y no necesariamente lo está cancelando el día 30, no necesariamente lo está cancelando, el momento, y no les pongo una terminología en el medio que justamente es muy específica, pero estamos en las primeras materias, en las primeras clases de la materia, digo, vamos a registrar, por un lado, ese gasto que va a tener que hacer frente el ente, pero por otro lado, voy a reflejar la deuda que tiene la empresa para tener que hacer frente de esas obligaciones. Entonces, sueldos a depositar, digamos, es la deuda que tengo asociada con el pago pendiente hacia los empleados. O si yo tengo un servicio que tengo que cancelar,
llámese luz, gas, etcétera, etcétera, o algún otro elemento que tenga la empresa, y tengo servicios pendientes de pago todavía, pero que tengo los elementos para hacer la registración correspondiente, le voy a expresar dentro de la cuenta a registrar la terminología a pagar, lo que me va a representar que estoy indicando el pasivo de la deuda que tengo con ese bien que estoy representando. ¿Qué digo con eso? Es decir, que así como voy a registrar que voy a tener que hacer frente a un gasto de servicios, automáticamente por el sistema de partida doble voy a representar, si es que no lo estoy cancelando en ese momento, voy a representar la deuda a pagar que tengo sobre esos servicios. Entonces, todo lo que sea a pagar me va a representar un pasivo, y todo lo que contemple cuentas a cobrar me va a representar un activo. Es decir, pendiente de cobro, y esto es pendiente de pago vos como empresa. Después, otros tipos de situaciones que se pueden presentar como para poder representarlas en cuentas van a ser los aportes propios de los propietarios o los fondos propios que financia el propio ente. Los aportes de los propietarios los vamos a tener representados en la cuenta capital, y los fondos propios que financia el ente, es decir, financiación propia, no de tercero, lo vamos a representar en esos famosos resultados acumulados venidos de las ganancias reservadas o de los resultados no asignados. Van a ver que van a haber otros elementos vinculados a cualquier tipo de gasto que puede tener el ente. Va a estar representado como gasto de administración, gastos de financiación, gastos de comercialización, propiamente dichos. O sea, acá dentro de gasto de administración podemos tener puesto entre ellos el sueldo de los empleados, o sea, podés identificarlos y después en el estado correspondiente identificar bien cómo están conformados cada uno de ellos. Pero en la cuenta contable que vos registres en la registración del asiento contable, lo vas a hacer con la cuenta específica. Otros tipos de ingresos, ¿no? Ingresos que me generen orígenes de fondos que tenga el ente, es decir, venta de bienes, venta de servicios, algún ingreso extraordinario. Van a haber cuentas específicas que me van a representar esa situación, ¿no? Por ejemplo, así como les dije que cuando yo ingresaba y compraba esa mercadería, la cuenta que íbamos a utilizar iba a ser la cuenta mercaderías, cuando yo me dedique a vender, ¿no? La cuenta que vamos a utilizar va a ser la cuenta ventas. Pero cuando lleguemos a eso, veremos. Y otras situaciones que también vamos a registrar que pueden ocurrir es que al margen de esas obligaciones ciertas que dijimos que puede tener el ente, cuando digo obligaciones ciertas me estoy refiriendo a el gasto de sueldo, tener que pagar el gasto, la deuda que tenés por los sueldos impagos, la deuda que tenés por los servicios impagos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las obligaciones que tiene el ente por compromisos ciertos. ¿Cuál es? El sueldo de los empleados, yo sé que es cierto y a fin de mes tengo que, contemplarlo. El tema de los servicios, el tema de sueldo anual complementario cuando corresponda, que sé que también lo tengo que contemplar, etcétera, etcétera. Es decir, son obligaciones que tiene el ente de manera cierta, que ya sabe que tiene que cumplimentar las mismas. A diferencia de aquellas obligaciones contingentes que pueden o no ocurrir en el futuro. Y para después, cuando veamos la parte de pasivos, vamos a ver que tienen que brindarse ciertos elementos para que contemplemos ese tipo de situación contingente, y si existe esa posibilidad de poder contemplar esa situación contingente, vamos a utilizar para eso cuentas llamadas previsiones, que nos va a permitir referenciar aquella obligación no cierta
sino contingente al cual va a tener que hacer frente el ente. Que podría hacer frente el ente, mejor dicho, que podría hacer frente el ente, como por ejemplo la previsión por juicios, o como por ejemplo, si lo vemos desde el lado porque estas contingencias pueden ser desde el lado del pasivo o desde el lado de mi activo. Yo puedo tener estas cuentas a cobrar, yo puedo tener clientes que todavía no me pagaron, es decir, cuentas clientes que yo tengo pendientes de cobro, y puedo conocer a través de lo ocurrido en distintos ejercicios anteriores que va a haber una porción de esos clientes que en definitiva pasen a ser incobrables. Entonces, ¿qué es lo que te dice la contabilidad? Bueno, aquello que puedas llegar a tener algún conocimiento de que pueda llegar a ocurrir a contemplarse, hagas esa contingencia, hagas una previsión de manera tal de que puedas contemplar que parte de esos créditos que vos estás diciendo que te quedaron pendientes de cobro, el día de mañana tampoco ocurra porque pase a ser una porción de ellos incobrables. Entonces, va a haber elementos que te va a permitir poder reconocer eso. Por eso es que esas o son situaciones reales propiamente dichas o situaciones contingentes que pueden llegar a ocurrir y que tienen que darse elementos de manera tal que nos permitan hacer esas registraciones, que cuando avancemos las veremos. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar, digamos, esa cuenta o ese elemento fundamental? Me va a permitir identificar a través de esa situación que se plantea, identificar propiamente dicho a través de una cuenta contable que me represente la misma. Es decir, como les dije, si era que el cliente me adeuda, la cuenta clientes o deudores por venta, dependiendo, ¿no? Si es, es lo mismo, estoy diciendo lo mismo. Van a ver que en libros viejos utilizan la cuenta clientes y en libros más nuevos, deudores por ventas, pero estamos hablando de lo mismo. O representar cuentas a pagar. Representar cuentas a pagar puede ser servicios a pagar, porque quedaron impagos, pueden ser, ¿no?, a pagar, porque todavía no las pagué, pero sí reconozco esa obligación que tengo, etcétera, digo. O sea, tengo la posibilidad de poder identificar contablemente las situaciones, dentro de lo mayor grado posible, las situaciones que ocurren en la realidad. Esa situación, me va a permitir, o para poder pasar en esa situación, me va a permitir trabajar con lo que nosotros llamamos un plan de cuentas. Es decir, a ver, nosotros dijimos que vamos a utilizar esas famosas registraciones contables a través del libro diario. Ese libro diario es el que nos va a permitir hacer las registraciones correspondientes. Esas registraciones correspondientes las vamos a realizar a través del método de partida doble. Hasta ahí estamos. Pero también tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que ordenar al momento de que después mañana podamos hacer esas presentaciones a través de esos informes contables, que es en definitiva lo que queremos llegar dentro de ese famoso SIC. Es decir, yo me estoy centrando ahora en el proceso, pero la cuestión definitiva es presentar esos estados contables, y es que estoy hablando de contabilidad hacia terceros. Entonces, voy a requerir también el poder ordenar esas cuentas que estamos indicando, como dijimos recién, las cuentas cajas, las cuentas bancos, las cuentas mercaderías, las cuentas inmuebles, las cuentas rodado, etcétera, 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 poderlas ordenar en un instrumento que se llama plan de cuentas. Lo que va a asignar un código en el cual va a permitir reconocer una cuenta respecto de otra. ¿A qué me refiero con esto? Digo, y lo van a ver en los libros, en donde van a tener una codificación de
digo, por ejemplo, la cuenta caja, 1 punto caja, estoy tirando cualquier cosa, ¿no? Pero digo, 1 punto caja. Entonces referencio con el número 1 la cuenta caja. Ahora yo dentro de eso voy a tener caja en pesos, caja en dólares, caja en no sé qué. Entonces, ¿cómo identifico? 1.1, caja en pesos. 1.2, caja en dólares. Y así sucesivamente. Estoy diciendo cualquier cosa. De manera tal de poder tener identificada cada una de esas cuentas en ese plan de cuentas y no confundir una cuenta con otra, sino que esa codificación es la que me permite saber que estoy hablando justamente de la cuenta que estoy indicando. Y muchas veces, obviamente, este plan de cuentas, ¿no?, va acompañado por un manual de cuentas que es el que nos indica. El manual de cuentas es una forma, digamos, de poder facilitar a todos los usuarios la utilización de esas cuentas que se están asignando, ¿no? Te indica cuándo se debita, cuándo se acredita, qué significado tiene, de manera tal de que para cualquier lector le sea de fácil entendimiento lo que está leyendo, lo que está mirando, ¿no? Esa es la idea de el manual de cuentas. El manual de cuentas te va a indicar específicamente cómo tenés que llevar y cómo tenés que armar ese famoso plan de cuentas, de manera tal de ordenarte en la forma en que vas a llevar el mismo, de forma tal de que sea unificado para cualquier situación de lo que estás planteando dentro de lo que estás analizando. Entonces, siguen otras cosas pero digamos, para no cortarlo, digamos, en el corte, digamos, acá, porque después sigue la clasificación de las cuentas, prefiero cortar ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que hoy vimos? Que sé que es complicado. Hasta acá, perfecto. ¿No? ¿Hasta acá bien? Bueno, a ver, la idea, les vuelvo a repetir, chicos, la idea de todo esto es que esto me sirve de base a mí para poder hacer la explicación. Ustedes tienen que ir, como les dije, ahora en este caso puntual va a ser necesario que vean capítulo 1 y 2 de sistemas contables, de forma tal de que entiendan lo que ahí está expresado. Yo no les puedo pasar y decirle, ay, lean eso, porque obviamente no van a entender nada. Entonces, es necesario que trabajemos elementos puntuales así, de forma tal de que al momento que ustedes se sientan a leer el libro, entiendan lo que están leyendo. Por eso, a medida que yo me sumo en cada reunión, van a ver que les voy a decir, ¿tienen alguna duda con lo que leyeron? ¿Tienen alguna consulta? Como para después seguir avanzando. Así que bueno, prefiero cortar acá y no dejar colgado otra cosa. Y seguimos el lunes entonces con esto, de forma tal de poder seguir avanzando. ¿Y cuál sería el objetivo ahora a corto plazo? El objetivo es poder llegar a comenzar en unos días, no ya, pero en unos días, con lo que vamos a llamar variaciones patrimoniales, que son las registraciones propiamente dichas, que es el eje del primer examen. Entonces ya nos vamos a comenzar a familiarizar con eso. Así que bueno, chicos, entonces que tengan buen fin de semana. Ya les digo, voy a cargarlo uno por uno para que formen parte de, digamos, de este, ¿cómo se llama?, de esta asignación, y que les aparezca así como lo tengo yo, de forma tal de que les quede asignado el mismo elemento aquí y que ingresen en cada día y punto, y no tienen que hacer nada. Así ya no tenemos ningún inconveniente con eso. Bueno, chicos, buen fin de semana entonces. Buen fin de semana. Gracias, profe. Buen fin de semana. Chao, profe. Hasta luego.